Bueno, en este video les voy a explicar el trabajo práctico de potencia de monomios. Lo que le vamos a hacer es ir desarrollando los ejercicios del práctico que les di de ejemplo y después les voy a explicar las actividades. Los primeros ejercicios que tienen es potencia de un monomio, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el primer ejemplo, que es 2x elevado al cubo. En este caso lo que tenemos que hacer es propiedad distributiva, aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? El cubo está en los dos, ¿sí? En el 2 y en la x, o sea que lo tengo que distribuir. Como todo está entre paréntesis, vamos a hacer 2 al cubo por x al cubo, ¿sí? Le distribuyo el 3 al coeficiente y a la variable. Entonces hacemos 2 al cubo es 2 por 2, que nos da 8, ¿sí? Guarda, no hagan 2 por 3, que estaría mal, ¿sí? En este caso es 3 veces el 2, 2 por 2 por 2. Y después nos queda x al cubo, ¿sí? Entonces, en el primer caso es súper sencillo, hacemos el exponente, se lo distribuimos a los dos, al coeficiente y a la variable. Bien, lo mismo vamos a hacer en el ejemplo siguiente, que es menos 3x al cuadrado elevado al cubo. Entonces, lo que tenemos que hacer es menos 3, recuerden de escribir el paréntesis, elevado al cubo por x al cuadrado elevado al cubo. Y en este caso tenemos que resolver. Nos quedaría menos 3 al cubo es hacer menos 3 por menos 3 por menos 3, que nos da menos 27. Y x al cuadrado elevado al cubo se aplica la propiedad de potencia que les escribí acá. Potencia de potencia se multiplican los exponentes. Entonces lo que tengo que hacer es 2 por 3. ¿Sí? Entonces 2 por 3 nos queda 6. Y ahí ya finaliza el ejercicio. Ahora vamos a hacer lo mismo, en este caso tenemos una fracción, entonces tenemos que hacer un tercio, vamos a hacer un tercio elevado al cubo, al cuadrado, perdón, ¿sí? Vamos a distribuir el exponente, y por otra parte, x a la cuarta elevado al cuadrado. Entonces hacemos un tercio por un tercio, nos da un noveno. Y acá, potencia de potencia, como dijimos recién, se multiplican los exponentes. Entonces hago 4 por 2, que me da 8. Y ahí finaliza el ejercicio, ¿sí? En este caso, en los monomios es muy sencillo. Distribuyen el exponente y después aplican la propiedad de potencia de potencia. Bueno, ahora vamos a seguir con el práctico. Les voy a compartir el práctico para que lo vayamos viendo y bueno, no se pierdan. Bueno, lo que hicimos recién entonces es potencia de un monomio que se aplica de propiedad distributiva y después potencia de otra potencia. Ahora lo que vamos a hacer, bueno, ustedes tienen que resolver esta actividad que es muy similar, nada más que tienen distintos monomios. Si quieren podemos hacer uno de este estilo, ¿sí? Porque fíjense que mezcla potencia y multiplicación. Entonces acuérdense que en la multiplicación se suman los exponentes. En cambio, en potencia de potencia se multiplican. Entonces vamos a hacer un ejemplo, así no piensan que hice el más fácil y pueden resolverlo ustedes solos. Entonces les comparto de nuevo la pizarra. Perdón, les compartí la clase. Ahora sí les comparto la pizarra. Y vamos a hacer un ejercicio parecido a los que les di en el práctico. Supónganse que tenemos menos 5 x al cuadrado, todo elevado al cubo, por menos 4x por 4x a la sexta. Entonces vamos a resolver esto. En este caso distribuyo primero la potencia, entonces me queda menos 5 al cubo por x al cuadrado elevado al cubo. ¿Sí? Sería la primera parte, distribuir este exponente en los dos.
Entonces hacemos por el otro término que es menos 4x por 4x a la sexta. Y ahora lo que tenemos que hacer es aplicar de nuevo la propiedad de potencia y distribuir este exponente que nos quedó. Entonces, hacemos menos 5 al cubo, se los voy a escribir acá abajo. Menos 5 al cubo es menos 5 por menos 5 por menos 5, que es menos 125. Por x al cuadrado elevado al cubo. Entonces acá multiplico. 2 por 3, 6. Entonces me queda directamente x a la sexta. Todo esto por menos 4x por 4x a la sexta. Entonces ahora lo que hacemos es, como habíamos hecho en el práctico anterior de multiplicación de polinomios, es hacer por una parte la multiplicación de los coeficientes, o sea que voy a hacer menos 125 por menos 4 por 4, o sea los numeritos de adelante, ¿sí? Este 125, el menos 4 y el 4. Todo eso por x, y como es multiplicación, en este caso, sumo los exponentes. Acá tengo un 6, acá recuerden que si no hay nada hay un 1, y acá hay un 6, entonces 6 más 1, 7, más 6, 13, entonces nos va a quedar elevado a la 13, la x. Y por último me falta hacer esa cuenta, que es hacer 125, menos 125, perdón, por menos 4 por 4, que nos da 2000. En este caso nos queda 2000x a la 13. Ahí finaliza el ejercicio. Vamos a hacer otro para que se entienda cuando tienen más potencias. Por ejemplo, que tengan x al cuadrado elevado a la quinta por x a la 3 por, y en este caso vamos a poner menos 2x a la cuarta elevado a la 3. Entonces, lo primero que tengo que resolver es en este caso que tenemos potencia de potencia, ¿sí? Y en este también. Entonces, en esos voy a distribuir la potencia. Este 5, lo voy a, en este caso, como no hay nada adelante, no influye. Y este 3 sí lo distribuyo en el menos 2 y en el 4. Entonces, vamos a hacer potencia de potencia multiplico. Entonces, 2 por 5, 10. X a la 10. Por x al cubo, que está solito, por, y ahora hago menos 2 al cubo, que es menos 2 por menos 2 por menos 2, que nos da menos 8. Y acá potencia de potencia, de nuevo multiplico 4 por 3, 12. Entonces me queda x a la 12. Y por último aplico lo del práctico anterior. Recuerden que en la multiplicación se suman los exponentes. Entonces multiplico los números de adelante, que acá en este caso es 1, 1 y menos 8, que nos va a dar 1 por 1, 1, por menos 8, menos 8. Y en los exponentes sumo 10 más 3, 13, más 12, 25. Entonces me queda x a la 25. Y ahí finaliza el problema. Entonces, cuando tienen varios monomios multiplicados, aplican lo de propiedad de potencia con la distributiva, y luego cuando llegan a tener todos los términos con un solo exponente, recuerden que en la multiplicación se suman los exponentes y bueno, se multiplican los numeritos de adelante. Eso sería para la actividad 1. Ahora les voy a compartir el práctico nuevamente y vamos a seguir por la actividad siguiente, que es de cuadrado de un binomio. Entonces, hasta acá llegamos. Ahora vamos a empezar con la fórmula de cuadrado de un binomio. Nos dice que la fórmula de cuadrado de un binomio es una manera más sencilla de hacer la propiedad distributiva. Y nos dice que si tenemos a más b por a más b, o sea, el mismo paréntesis, los dos, un binomio por el mismo binomio, es lo mismo que hacer a más b al cuadrado con esta fórmula, que es a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado.
Entonces vamos a hacer los dos ejemplos que tenemos acá. 3x más 3 por 3x más 3 y x menos 5 al cuadrado. Entonces vamos a ir a la pizarra y vamos a hacer esos dos ejemplos para que ustedes puedan después hacer las actividades. Vamos a borrar todo esto. Recuerden que si no entienden me pueden escribir por WhatsApp. Bueno, entonces les voy a escribir la fórmula de cuadrado de un binomio. Es, si yo tengo A más B por A más B, esto es lo mismo que tener como tengo multiplicado lo mismo dos veces, es lo mismo que tener A más B elevado al cuadrado. Y esto es lo mismo que hacer A, o sea, el primer término al cuadrado, más 2 por A por B más B al cuadrado. ¿Sí? A es el primer término, B es el segundo, entonces voy reemplazando el valor de A y el valor de B. Fíjense que acá tengo un 2. Este 2 siempre va, siempre me preguntan, ¿y ese 2 de dónde sale? Bueno, es de hacer toda la distributiva. Si ustedes hacen toda la distributiva, se les van a repetir dos términos. Entonces, para no hacer toda la distributiva, yo aplico esta fórmula y me facilita un montón de pasos. Entonces, el primer ejemplo es 3x más 3 por 3x más 3. Entonces esto es lo mismo que tener 3x más 3 elevado al cuadrado. Entonces, en este caso vamos a marcar cuál es el a y cuál es el b. El a es 3x, ¿sí? Es el primer término. 3x. Esto sería el a y el b es el 3. Entonces, yo voy a ir reemplazando el a y el b, ¿sí? En esta fórmula. Entonces vamos a hacer, la fórmula nos dice que tenemos que hacer a al cuadrado, entonces el a es 3x, entonces hago 3x al cuadrado. Más 2, sí sigo la fórmula, más 2 por a, el a ¿cuánto es? 3x, por b, que el b es 3, más b al cuadrado, que sería 3 al cuadrado. Y ahora empiezo a resolver, entonces tengo que aplicar lo que hicimos recién. Acá distribuyo la potencia en los dos y después voy a ir resolviendo cada término. Entonces, 3 al cuadrado nos da 3 por 3, 9. Y x al cuadrado nos queda x al cuadrado. Y acá, en este término, si este es todo un término, hago 2 por 3 y le agrego la x. Entonces, 2 por 3, 6. Por 3, 18. Entonces me queda más 18 x, porque recuerden que acá hay una x. Y ahora, por último, el último término es 3 al cuadrado, que es 3 por 3, 9. Y ahí finaliza el desarrollo de este cuadrado de un binomio. Si yo hiciera todas las distributivas, voy a llegar al mismo resultado. Y lo voy a hacer para que se den cuenta de dónde sale la fórmula. ¿Sí? Si ustedes hicieran toda esta distributiva, van a llegar a ese mismo resultado, pero de una forma más larga. Entonces, en este caso harían 3x por 3x, nos da 3 por 3, 9, x al cuadrado, porque recuerden que se suman los exponentes. 3x por 3 me da 3 por 3, 9, x. Luego hago 3 por 3x de nuevo, me da 9x de nuevo. Y 3 por 3 me da 9. Por lo tanto, tengo que juntar acá los términos semejantes, que son el 9x y el 9x. Entonces me queda el primer término al cuadrado, que no se puede juntar con ninguno porque es el único, y 9 más 9, 18. 18x, más 9. Entonces fíjense que de las dos formas llego al mismo resultado, ¿sí? Cuidado que en el ejercicio les dice en la actividad que lo tienen que resolver aplicando la fórmula de cuadrado de binomio. Entonces, para practicar van a usar esta fórmula.
Si ustedes lo quieren verificar haciendo la distributiva, lo pueden hacer y van a llegar al mismo resultado. Si no llegasen al mismo resultado es porque habría un error. Bien, entonces ahora vamos a hacer el otro ejemplo que tienen, que es x menos 5 elevado al cuadrado. Entonces, en este caso, nuevamente, tienen que identificar cuál es el a y cuál es el b. El a es el primer término, ¿sí? Lo pueden hacer al revés, pero siempre para una forma organizada, elijan el a es el primero y el b en este caso es el menos 5, ¿sí? Recuerden que va con el signo también, ¿sí? No se olviden de los signos. Entonces empiezo a reemplazar en esta fórmula, ¿sí? Tengo que hacer a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. Entonces, a al cuadrado sería x al cuadrado, más 2 por a, que sería otra vez x, por b, que en este caso es menos 5, más b al cuadrado, que es menos 5, entonces menos 5 al cuadrado. Y nuevamente empiezo a resolver cada término. X al cuadrado ya está, no puedo hacer nada, lo copio tal cual está. Ahora hago 2 por menos 5, que me da menos 10. Menos 10x, porque este término tiene x. Y por último, menos 5 al cuadrado es menos 5 por menos 5, que nos da más 25. Y ahí finaliza, ¿sí? Porque fíjense que este término es x al cuadrado, este es x a la 1 y este es el término independiente. Entonces no puedo hacer más nada, no puedo juntar más nada. Este sería el resultado, x al cuadrado menos 10x más 25. Bueno, dejo de compartirles esto y vuelvo al práctico, así les muestro qué es lo que tienen que hacer y podemos seguir avanzando. Bien, entonces, cuadrado de binomio, yo les expliqué los dos ejemplos y ahora lo que tienen que hacer ustedes es resolver todos estos, ¿sí? El A, el B, el C, el D y el E, y rodear cuál es el resultado, ¿sí? En este caso les da 3 opciones, ustedes lo resuelven y después marcan cuál es la opción. Bien, ahora lo que vamos a hacer es diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados es otra fórmula que nos permite hacerlo de manera más sencilla cuando tengo un monomio a más b por el mismo conjugado, o sea, que cambia el signo del medio, ¿sí? Entonces, si tengo a más b por a menos b, es lo mismo que hacer el primer término al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Para eso vamos a hacer los ejemplos que tienen en la fotocopia. Así después ustedes solos hacen los ejercicios. Entonces vamos a borrar todo esto y vamos a hacer diferencia de cuadrados. ¿Sí? Les voy a escribir la fórmula. Diferencia de cuadrados es cuando tengo a más b por a menos b. Esto es lo mismo que hacer, para no hacer de nuevo todas las distributivas, es lo mismo que hacer a al cuadrado menos b al cuadrado. Siempre es menos, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer el primer ejemplo, que es 3x más 3, como en el anterior, pero es por 3x menos 3, ¿sí? Siempre para aplicar esta fórmula, fíjense que me tienen que alternar los signos del medio, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es a al cuadrado menos b al cuadrado. El a en este caso es 3x, este sería mi a, y el b sería el 3. ¿Sí? Entonces voy a hacer el primero al cuadrado, que sería 3x al cuadrado, menos el b, que sería 3 al cuadrado. Y fíjense que me ahorro de hacer todas las distributivas. Entonces hago 3 al cuadrado. ¿Sí? Acá sí van a tener que aplicar la distributiva de este cuadrado que influye en los dos, en el 3 y en la x. Entonces hago 3 al cuadrado, 9, y x al cuadrado. Menos 3 por 3, que es 9. Y ahí finaliza el ejercicio, ¿sí? Si yo no hubiese utilizado esta fórmula, hubiese tenido que hacer todas las distributivas
y hubiese llegado al mismo resultado, pero es más engorroso. Las fórmulas lo que hacen es simplificarnos los cálculos. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer el otro ejemplo, que es, a ver, x menos 5 al cuadrado, que en ese caso está mal. Sería de cuadrado de un binomio. Después se los voy a sacar. Vamos a hacer uno distinto. X menos 5 por x más 5. Entonces, en este caso identificamos el a y el b. Y hacemos a al cuadrado menos b al cuadrado. A al cuadrado es x al cuadrado. Fíjense que es sencillo porque no tiene ningún número adelante. Y b al cuadrado es menos 5 al cuadrado. Entonces, menos 5 al cuadrado. Y luego hacen esa cuenta. X al cuadrado ya está. Menos 5 al cuadrado, que es menos 5 por menos 5, que es 25. ¿Sí? Si hubiese usado este término como b, es lo mismo, ¿sí? Porque después al estar elevado al cuadrado siempre les va a quedar en positivo. Eso es todo lo del práctico. Lo que tienen que hacer ustedes ahora es resolver los ejercicios que les quedaron, que ahora se los muestro, y con eso finalizarían el práctico de potencia. ¿Sí? En diferencia de cuadrado, acá les da la fórmula, los dos ejemplos, que este estaría mal porque este es de cuadrado de binomio, lo vamos a cambiar. Tendrían que hacer las actividades que tienen a continuación. ¿Sí? Estas actividades. Les dice aplicar la fórmula de diferencia de cuadrado para resolver y les da estos ejercicios para resolver. Entonces, lo único que tienen que hacer acá es identificar cuál es el a y cuál es el b y hacer a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Sí? No necesitan hacer todas las distributivas porque les dice que lo resuelvan aplicando esta fórmula. Así que eso es todo lo del práctico. Espero que se entienda y cualquier duda saben que me pueden consultar por WhatsApp. Saludos.